Son las 9:53. Estamos recibiendo al doctor Jorge Marte Báez. Él es el director médico de Sedimat. Y en principio vamos a aprovechar para que el doctor Marte nos hable del 20 aniversario de Sedimat y 20 años, wow, de lo que está ocurriendo con los posgrados o las residencias médicas de Sedimat y la posibilidad de que tengan pues una certificación internacional. Buenos días, Jorge, adelante. Buenos días, María Elena, Julio y los demás, todos José viejos La amigos. Luz, Anibelca, Eury Cabral. Perdón, usted no Oli se Matos. sintió molesto por lo del libro físico. No, Soy María Elena, que tiene una tiradera. No, al contrario. Yo creo que lo mejor es una mezcla de Míralo ahí lo que yo dije, ¿verdad? Una transición. No diga que lo que Pero leemos ellos, libro mire físico. ellos. Pero nos vamos a los 20 años de Sedimat. Yo Ellos estaba que tenían- leyendo físico, doctor. Es bruto. Ese libro impreso. Bueno, Mira, es ineficiente. yo Vamos a ver qué- espero que no, porque la razón por la que la estoy leyendo, que quiero aprovechar cada minuto, es muy particular. Es porque voy a tomar un examen de certificación del BOAR de neumología de Europa. Así que yo espero que no sea bruto. Jorge, los 20 años de Sedimat. Sí, es increíble que Sedimat esté cumpliendo 2 décadas. Parece que no fue hace tanto tiempo que ese grande hombre dominicano que fue el doctor Juan Manuel Taveras tuvo la idea originalmente no solo de Sedimat, sino la idea de la Plaza de la Salud en general, y fue quien resultó históricamente el facilitador por ante el gobierno del doctor Balaguer para que el gobierno cediera los terrenos y participara activamente en la construcción de los 2 hospitales, el Hospital General de la Plaza de la Salud y el que nos ocupa hoy, que es el que tenemos la honra de dirigir, Sedimat. Inicialmente, el doctor Taveras, sin lugar a dudas, el médico dominicano más célebre, importante y famoso de la historia, por más de 2 décadas, jefe de radiología del Hospital General de Massachusetts, profesor de Harvard y padre de la neuroradiología, prácticamente el inventor, no existía. Tuvo una idea genial. Sin embargo, hablando a favor de la dinámica de los tiempos, lo que hoy es Sedimat quizás ni llegó a soñarlo el propio doctor Taveras. Su idea era la de iniciar, y así se inició, con un centro ambulatorio, privilegiando el diagnóstico, no el tratamiento, y sobre todo basado en su especialidad, en imágenes. Y así comenzó Sedimat. Pero incluso ya antes de su muerte, en el año 2001, ya Sedimat había comenzado a evolucionar más allá de la idea original del doctor Taveras para llegar a lo que es hoy, que es un hospital clínico quirúrgico de adultos, aun cuando en niños tenemos una gran excepción, que es la cardiología y la cirugía cardiovascular pediátrica, y ya estamos introduciendo otras especialidades en pediatría, pero fundamentalmente sigue siendo un hospital clínico quirúrgico, es decir, todas las enfermedades y condiciones y la prevención propias del adulto, excepto lo que se relaciona con maternidad, con obstetricia. Tal vez la primera transformación que sufrió Sedimat fue de convertirse en ese centro diagnóstico que les relato tenía como idea el doctor Taveras, en un centro eminentemente cardiovascular, tanto de cardiología clínica como de cirugía cardíaca, y tanto de adultos como de niños. Y durante años se identificaba a Sedimat como un hospital de cardiología, sin serlo, pero tal vez en la práctica era eso más que cualquier otra cosa. Y se convirtió en el centro de referencia de cardiología y cirugía cardiovascular, primero del país y luego de toda el área de de Centroamérica y el Caribe. Pero hoy, a sus 20 años, Sedimat sigue siendo la idea original del doctor Taveras, un centro innovador en imágenes y en diagnóstico de imágenes. Sigue siendo lo que se añadió después, en la primera etapa de cambio
del doctor Taveras, un centro cardiovascular por excelencia, y ahora a sus 20 años es mucho más de eso. Sigue siendo eso, pero se ha convertido en el principal centro clínico quirúrgico prácticamente para todas las especialidades. Y la parte final de tu pregunta, de tu intervención, hablaba del punto de vista académico. Y sobre todo en los últimos 5 o 6 años, también creo que podemos decir con certeza que SEDIMAT se ha convertido en el principal centro de enseñanza de posgrado médico en el país. ¿Y tienen acreditación internacional? Bueno, tú sabes que el término acreditación se trata subjetivamente a veces dependiendo de conveniencias. Y durante décadas los centros hospitalarios nacionales han tenido algunos tipos de convenios con centros internacionales, en particular en Estados Unidos, pero SEDIMAT ahora ha ido en más de un renglón mucho más allá. Por ejemplo, nosotros tenemos un hospital que es más que un hospital, una organización de hospitales del estado de Nueva York, que es Montefiore. Montefiore siempre había estado asociada a la Escuela de Medicina Albert Einstein, pero ahora sucede que Montefiore es la Escuela de Medicina Albert Einstein, y nosotros tenemos médicos que trabajan en ambos hospitales simultáneamente. Trabajan aquí, hacen un tiempo aquí, hacen un tiempo allá, médicos dominicanos, médicos egresados originalmente de escuelas de medicina dominicanas, pero con especialidad en Estados Unidos. Pero en términos de relaciones internacionales, lo más importante, yo pienso, Julio y amigos, es que, por ejemplo, la residencia de medicina interna de SEDIMAT, que tenemos el orgullo de dirigir esa residencia personalmente, este año, dentro de 2 meses, va a tomar por 5º año consecutivo el mismo examen, el idéntico examen online, al mismo tiempo que toman las residencias de Estados Unidos. De hecho, cuando yo hice la aplicación para que SEDIMAT fuera aceptada para tomar ese examen, lo hice un poco de escepticismo, a ver si pegaba. Luego de solicitarme muchos currículos, muchos detalles, tanto físicos como académicos de la institución y de los docentes, pues para mi sorpresa un día, sin estarlo esperando, fuimos aprobados para el examen. Y como te decía, tenemos 4 años consecutivos tomándolo, este es el 5º. Y el resultado, después del examen, el resultado al director del programa te envían el resultado individual de cada uno de los residentes, sí, comparándolo, cómo le fue a ese residente con los del mismo año en Estados Unidos y cómo le fue al programa en general. En este año pasado, en nuestro 4º año consecutivo, nosotros estuvimos por encima del 40% de los programas de residencia de Estados Unidos. Wow. Realmente mucho más allá de nuestras expectativas, pero lo más importante es que por primera vez nosotros nos estamos sometiendo al escrutinio de la evaluación internacional de un organismo que eso es lo que hace. Eso sirve para fines de evaluación, pero no si uno de estos profesionales quisiera trabajar en Estados Unidos, ya ahí no. Bueno, en el caso de medicina interna, para todas las subespecialidades de medicina interna, como son gastroenterología, cardiología, endocrinología, neumología, en Estados Unidos hay que hacer medicina interna, hay que ser internista primero. Entrar a medicina interna todavía no es posible, pero ya nosotros tenemos egresados de medicina interna que están siendo aceptados en Estados Unidos para hacer la especialidad. Nefrología, endocrinología, y eso no tiene antecedentes, no tiene precedente en la historia de nuestro país. Mantener un centro como SEDIMAT bien vinculado a la tecnología de punta y al especialismo médico que usted mismo ha referido es altamente costoso, estamos conscientes de ello. Ahora, para los fines, SEDIMAT es un centro público que se maneja con presupuesto público, o por el contrario, privado. ¿Cómo considerarlo? ¿Cómo es su relación con las administradoras de riesgos de salud, por ejemplo? Sí, pregunta excelente, Anibelka. Mira, aquí hay fundamentalmente 3 categorías de instituciones hospitalarias.
públicas, privadas y patronatos. Los patronatos se caracterizan porque no tienen dueño, no son de nadie. Son regidos por un patronato que tiene sus reglamentos y se eligen los miembros y reciben subvención del gobierno. En el caso de Sedimat, yo puedo decirles que la subvención gubernamental anda por el orden de los 10 millones de pesos mensuales. Pero para que estemos claros qué significa, y José hablaba ahorita de la devaluación del peso, qué significa en los tiempos actuales 10 millones de pesos, Sedimat en los últimos 3 años ha operado más de 1.500 niños de cardiopatía congénita, niños que han nacido con enfermedad cardíaca, muchos de los cuales no habrían llegado al primer año de vida. Hablamos siempre de las preocupaciones de todos los gobiernos, preocupaciones sempiternas de que no se logra disminuir la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y hablamos frecuentemente, decimos, ¿y de qué se mueren nuestros niños? Bueno, se mueren de malnutrición, de diarrea, de infecciones. Enfermedades hídricas. Y sí, pero se nos olvida la gran cantidad que se muere porque nacen con problemas cardíacos congénitos que solo se resuelven con una cirugía. En Sedimat nosotros estamos operando niños de menos de una semana de nacido. Pero con respecto a tu pregunta, una cirugía cardíaca compleja de un niño al que haya que poner, por ejemplo, en algo que se llama ECMO, SMO, que es una máquina de soporte tanto de corazón como de la respiración, que haya que poner, los niños frecuentemente hay que ponerlo en eso, un niño que se opere, la cirugía, la atención médica y el ECMO por 2 semanas cuesta más de 10 millones de pesos. Un solo niño. Que es la subvención mensual exactamente. Pública. Por eso nosotros recurrimos a la bonomía de fundaciones que son muy útiles, y hay que señalar en primera fila la Fundación David Ortiz, que participa activamente en ese capítulo específico. Sí. Absolutamente. Por eso el pabellón pediátrico lleva el nombre orgullosamente de nuestro big leaguer, David Ortiz. Y con respecto a nuestra relación con las ARS, mira, muchas personas asumen que Sedimat es un centro de ricos. Sin embargo, ¿qué porcentaje piensan ustedes de nuestros pacientes que son asegurados de todas las ARS nacionales? Pienso que la mayoría. Pienso que la mayoría. Me creerían si yo les digo que alrededor del 95%. Wow. Pero contésteme otra pregunta. Que 95% son asegurados de ARS. Y del 5% restante, muchos de los que no son asegurados son cuentas que se pierden, porque el no ser asegurado no necesariamente es bueno, no, sino que puede ser que no haya con qué pagar. Pero de esos asegurados, ¿cuál ustedes creen que es el seguro, la ARS más predominante en Sedimat? Senasa, por subsidiado. Más de el 40% de los pacientes asegurados de Sedimat son de Senasa. ¿Dónde podemos ver esa estadística, doctor? Bueno, yo se las haría llegar a un correo. Doctor, sí. No necesariamente del subsidiado. Sí. Pero también toman el subsidiado ustedes del Senasa. El subsidiado, bueno, o sea, hay está cosas. Está el contributivo, pero el subsidiado. Exactamente. Hay cosas, y ahí siempre hemos trabajado muy de cerca con las diferentes direcciones que ha tenido Senasa, en particular con la actual, con la doctora Rodríguez, porque ellos saben que hay cosas que no se hacen en ningún otro sitio. Y por lo tanto, entonces, aun cuando no estuviese claro específicamente, Senasa se muestra bastante positivo con el subsidiado en casos particulares. Doctor, yo quiero cambiar un poquito la temática. Yo sé que usted vino a los 20 años de lo que tiene que ver con Sedimat y una serie de cosas. El doctor no va a hablar de reelección. No. Estamos en una época histórica donde usted también tiene una connotación especial, no por usted, sino por su papá. Usted, hijo del coronel Jorge Marte Hernández, uno de los principales soportes de lo que fue ese movimiento, junto con Camaño, y lógicamente estamos en esta semana de abril tan importante.
¿Qué recuerdos tiene usted de eso, de ese momento de abril? Explícale a la gente cuál fue el rol de... No, el coronel Jorge Marte Hernández fue uno de los soportes del grupo de coroneles, de militares que propiciaron el retorno a la Constitución de Juan Bosch. Él estaba en el grupo de Camaño. Sí, incluso hay una anécdota famosísima que todo el mundo cuando después que se van a la embajada, el coronel Jorge Marte Hernández es que al embajador, cuando el embajador quiere decir y que ríndanse, mira a Camaño y le dice, ríndanse, vámonos. Camaño ahí que se para y dice, vamos a morir con dignidad para el puente. Se van al puente y después se van al palacio. En el palacio hay otro cuento, pero ese es muy fuerte, ese no lo quiero hacer yo. Hablen un poquito de lo que fue ese momento y de lo que significa su padre para la historia dominicana. Bueno, no me queda más remedio, pero sí, la revolución... Gladys Santos de Gascue le mando un saludo especial. Gladys era vecina al lado, también. En la casa de Gladys, todos colaboramos para hacer el periódico Patria, con el chino Ferrera. Es una tía de Sinaida. Yo tenía 9 años, cuando la revolución, y eso hizo que uno madurara, porque nosotros pasamos la revolución completamente allá adentro, en la casa familiar, todo el tiempo. No sabía que tú eras tan viejo, ¿no? Y bueno, de la participación de mi padre, pues sí, me siento extremadamente orgulloso y recordamos siempre eso con mucho orgullo viéndolo desde ahora, ¿valió la pena la participación de tu padre y todo lo que significó la Revolución de Abril? Por supuesto. Yo no sé si estuviésemos hablando aquí, no sé si el juego de pelota sería el mismo hoy. Claro. Sí, doctor, volviendo al tema de la medicina y de las especialidades, es decir, ustedes son, como ha dicho y lo escuchamos siempre fuera de acá, un hospital de referencia regional, no solo de República Dominicana. ¿Cómo se ve, es decir, ve la sociedad dominicana en sentido general, la gente que tiene capacidad de ir a hacerse chequeo al exterior, esas condiciones que ustedes tienen y que desde el exterior, cuando uno habla con médicos, por ejemplo, yo que antes por mi trabajo iba a la Feria de la Industria Médica, siempre me hablaban de la calidad del médico dominicano, ¿ve la gente de aquí que tenemos esas condiciones en Sedimar? Mira, ese es un indicador difícil de mesurar, pero probablemente si ustedes lo piensan un minuto, se darán cuenta que conocidos de ustedes, allegados, que antes no se dejaban a veces ni ver una uña aquí, pues están viajando cada día menos fuera del país porque realmente tienen la facilidad de cada día poder recibir una atención de mayor calidad aquí sin necesidad de salir fuera y por supuesto sin... Y por la tecnología, doctor. Sí, bueno. Dígalo por la tecnología. Cuando venga la telemedicina, de verdad, la telepresencia. Sí. Mira, la tecnología... La tecnología es importante, José, pero siempre la tecnología va detrás del recurso humano. Del recurso humano, es el mejor valor activo que tenemos nosotros. Yo pienso que en ese cambio de paradigma, donde cada día es notorio que menos pacientes aún pudientes están viajando fuera, yo creo que Sedimar ha jugado un rol de principal. Ustedes están manejando unas estadísticas sobre enfermedades cardiovasculares que la hacen a partir de los registros que tienen. Vamos a compartir algunas de esas informaciones. Mira, es importante saber que existen dos enfermedades, dos condiciones en particular, en las que el dicho de que el tiempo es oro no se pueden aplicar más en ningún otro lugar que ahí. ¿Cuál es dos? El infarto agudo del miocardio y el accidente cerebrovascular isquémico. Los dos son lo mismo. La circulación, en el primer caso al corazón y en el segundo caso al cerebro, son súbitamente bloqueadas por una obstrucción que ocurre de manera súbita. Ahí sí que el tiempo no es dinero, sino que es vida. Y eso está muy descrito en las guías internacionales. El tratamiento del infarto agudo al miocardio, de ese elevado, que es un hallazgo que se ve en el electrocardiograma, no es con medicinas. Usted tiene que llevar al paciente a un laboratorio de hemodinamia y abrirle con un cateterismo
la arteria o arterias que están obstruidas que fluya la sangre, y ponerle un stent, que es como una especie de un sprint para mantener la arteria abierta. Y eso tiene que hacerse en los primeros 90 minutos, porque si no, ya casi viene siendo lo mismo que el azar. Y con el derrame cerebral, con el ACV, isquémico, la ventana es mayor, la ventana de tiempo, 4 horas y media. Pero los 90 minutos en el infarto del miocardio y las 4 horas y media en el ACV, si usted no abre la arteria, esos pacientes ya prácticamente van a estar a la buena de Dios. Wow. Sí. Y esa capacidad de hacer eso dentro de ese tiempo solamente la tiene Sedimat en el país. En el caso del infarto agudo del miocardio, nuestros tiempos, lo que se llama tiempo puerta-balón, es decir, de que el paciente llega a la emergencia y el balón, porque se infla un balón dentro de la arteria para dilatarla, nuestros tiempos actualmente están un poco por debajo de los de Estados Unidos, incluso. Entonces, introduzco eso como respuesta a la pregunta de Julio, porque en un país, y no somos diferentes. Nuestro estilo de vida incluso contribuye, ¿verdad? En un país donde las muertes cardiovasculares son la principal, la más frecuente, la causa más frecuente después de los accidentes de muerte en adultos, y la enfermedad coronaria, que es la que se asocia al infarto, es la causa más frecuente de muerte por enfermedad cardiovascular. El no disponer de una plataforma en la que esto se pueda hacer, no solamente en Sedimat, sino por lo menos en varios sitios en la geografía nacional, sin duda que afecta enormemente la mortalidad. Por eso nosotros incluso entonces el HON no tiene esa capacidad, el de Santiago, no tiene esa capacidad. Mira, cuidado, doctor, cuidado con esa pregunta. Para saber la disponibilidad. Cuidado con esa pregunta. Pero su director es un especialista en la materia. Mira, lo que pasa es que esa capacidad. ¿Tú recuerdas lo que hizo el director del HON, José? Mírelo ahí, déjalo que termine. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue a Miami. No, era que no estaba. Era que no estaba todavía. Miren, el director de HON se fue a Miami. Es que esa le dio un dolor en el pecho y cogió para Miami. Miren, es que esa capacidad no solamente hay que medirla a cuanto se dispone de los equipos y del personal, sino también de la logística, porque nadie coge la hora para darle un infarto. O sea que puede ser a las 9 de la mañana, donde probablemente es menos difícil, pero puede ser a las 3 de la mañana. Y entonces eso ya, tener esa logística, un equipo de personas. Eso es más difícil. Pero que el doctor es un especialista en la materia. No le pregunte. Pero Sedimat supera al Homs en esa materia. En el país. El HON es de los mejores de América Latina. Pero ven acá, Eury. Pero claro. No. O es de los mejores. De los mejores de América Latina. Adelante. Las Pero autoridades. Sedimat tiene más. El Ministerio de Salud Pública, repito, porque estaban hablando en el país, médicos, hospitales, autoridades están cumpliendo con el deber de trabajar a nivel preventivo con los pacientes, de no esperar a que estos se enfermen, sino garantizar que lleven un plan de vida que les garantice la salud. Hace unos días, el director de la FAO advirtió del grave daño a la salud de los alimentos ultraprocesados por el alto contenido de sales, azúcares refinados, grasas saturadas, la comida chatarra, aditivos químicos. Dice, esto incide en la obesidad, y la obesidad en enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer. Mira, yo creo que en sentido general, en los últimos 20 y tantos años, la salud pública ha avanzado casi a pasos gigantescos en el país. Lo que pasa es que estábamos tan atrasados que aún esos pasos gigantescos nos dejan muy lejos de la vanguardia, de donde deberíamos estar. Con respecto a tu pregunta, mira lo que decía José ahorita, que un policía dice que sus jefes los mandan a cuidar vigilar un punto de droga y que como el proyecto de modificación de la seguridad social realmente, refiriéndome a tu palabra, es un maquillaje. O sea que hemos avanzado enormemente en salud y en sociedad, pero no podemos presentarnos como un ejemplo de lujo de sociedad institucional. Entonces la salud no es diferente. Incluso las autoridades actuales, el ministro,
Yo creo que está haciendo un esfuerzo loable e importante para incidir específicamente lo que tiene que ver con tu pregunta, que sería sobre la atención primaria. Pero ustedes ven que eso está siendo un problema, que está sobre el tapete ahora con intereses encontrados de nuevo, y entonces eso entra al juego que mantiene todavía nuestra sociedad mucho menos institucional de lo que todos quisiéramos, sea en el sector que sea, y el sector salud no es una excepción. Yo pienso que en la medida en que logremos, más temprano que tarde, la instauración de la atención primaria, entonces todo lo que se refiere a medicina preventiva, que como bien tú dices, es la medicina más importante, porque es mucho mejor que tú no te enfermes a curarte después de enfermarte, tanto desde el punto de vista de la salud individual, de la salud social, como desde el punto de vista de la economía de la salud. Ojalá que los diferentes litorales que se mantienen ahora mismo en pugna y en controversia puedan avenirse para que la atención primaria sea una realidad. Pero mientras tanto, todo el que está ejerciendo la medicina en el país, y SEDIMAT no es una excepción, no importa por qué un paciente vaya a ver al médico, debe hacer las veces ese médico, no importa la especialidad que sea, de preventor y hacer un énfasis en atención primaria. Por ejemplo, si tú me vas a ver porque tú tienes una bronquitis, lo cortés no quita lo valiente. Yo tengo que preguntarte si tú te vacunaste, cuándo fue la última vez que tú te vacunaste, de cosas que un adulto debe estar vacunado, aunque no tengan nada que ver con la bronquitis por la que tú me estás viendo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Jorge Marte. Felicitaciones a SEDIMAT por este 20 aniversario. Y que le vaya bien en su examen. Así es. Que le vaya bien, que le vaya bien. Poner su talento al servicio de toda una formalidad. Ese doctor está Voy a hablar por usted, doctor. Voy a hablar por usted. Cambie fuera.